Buenos días, me llamo Daniela. Cuento esto porque, como cualquier persona, llega un momento en el que una no puede aguantar tanta presión. Me da miedo ir por la calle, me da miedo andar sola, me da miedo vestirme como quiera, si esto implica que se van a girar a mirarme. Se lo conté a mi hermana, y ¿sabéis qué me dijo? Que por qué me quejaba, que tan solo me estaban halagando, que total, un piropo siempre es bienvenido. Entonces yo dejé el tema, decidí que realmente era yo que estaba un poco paranoica, que ella tenía razón. Ahora sé que mi hermana no la tenía. Era sábado por la noche, llevaba una falda de tubo granate, a juego con una camisa negra con apenas un poco de escote. Miré el reloj, se me había hecho tarde. La cena era a las 10:30 y ya casi era la hora. Aligeré el paso. Atajé por una callejuela, donde hay un local que la gente alquila para montar fiestas. Y justo cuando yo pasé por la calle, un grupo de chicos se disponía a entrar. El último del grupo se giró y me silbó. Me silbó. Eso hizo que el resto del grupo se girara también y se unieran a él. «Guapa, qué tierna eres. Ven y enséñanos esas piernas», gritaban. Comencé a andar muy rápido, casi a correr. Y justo cuando pasaba por su lado, uno de ellos, tambaleándose y con una botella de ron barato en la mano, se acercó a mí. Me cogió de un brazo y siguió halagándome. Intenté seguir andando, pero su mano apretó mi brazo. Lo insulté, le empujé y salí corriendo. No podía dejar de correr y de llorar. Corría y lloraba, y así salí de ese callejón. Solo podía oír sus gritos, que había cambiado de halagos a insultos. «Guarra estrecha, ven aquí que te vamos a quitar esas lágrimas. Puta amargada», fue todo lo que oí. Llegué al restaurante, donde estaban mis amigas esperándome. Al verme cómo estaba, me preguntaron, como es lógico. Les conté todo el trayecto desde mi casa hasta donde habíamos quedado. Todas las respuestas a ello fueron que no hiciera caso, que es normal, que a todas nos pasa, que no me ponga falda y no me pasará, que los chicos son así. Even